Hermosa mañana. Quiero hablar de este hermoso tema, las dos naturalezas del hombre. Note bien, hermano, las dos naturalezas del hombre. Ya hablé de la creación de Dios, el origen de Jehová Dios, el origen del hombre. Ahora, mi hermano, para que usted aprenda y entendamos claro lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice y podamos llevar esta palabra santa a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, testificar con la palabra de Dios en esta hora. Así de que, mi hermano, grábese bien esto, lo que el Espíritu Santo de Dios le dice en esta hora. Los hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Escuche bien. Los hijos de Dios tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina, o sea, la espiritual, que es lo más importante. Una vez más se lo repito, para que usted medite en esta palabra santa de Dios. Los hijos de Dios tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, espiritual, que es lo más importante, el nuevo nacimiento o el nuevo hombre que hay en nosotros. Así de que, mi hermano, es bien importante. Y le dije claritamente que solo los hijos de Dios. Escuche bien, solamente los hijos de Dios. Porque hoy en día todo el mundo piensa que es hijo de Dios, cuando no entiende y no quiere entender lo que Cristo dice en su palabra. Gloria a Dios que usted y yo entendemos lo que la palabra santa de Dios nos enseña. Es muy importante, iglesia, que meditemos en esta hora, en esta palabra santa de Dios. En el principio, Dios creó un mundo perfecto, un hombre y una mujer perfecta. Repito, en el principio Dios creó un mundo perfecto, un hombre y una mujer perfectos. Antes de la caída de Dios, que ya estuve hablando antes, pero solamente le quiero dar una introducción para que usted entienda lo que vamos a estar hablando. Adán, hermano, cuando Dios puso a Adán ahí, dice la palabra santa de Dios, cuando Dios puso al hombre, a Adán allí, hermano, fue con un propósito. Lo puso en el paraíso, en el jardín. Usted y yo sabemos, cuando Adán fue puesto allí, en el principio, dice la palabra de Dios, que Adán ha hecho imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, lee así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y de las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora brinca allí el capítulo 2, versículo 15 al 17, lee así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un decreto, un mandamiento. Dios, escuche bien, Dios puso al hombre en el huerto. Era perfecto. Dios creó un mundo perfecto. Adán era perfecto. Era un tipo de Cristo. Allí antes de la caída del hombre, en Adán no había maldad, no había egoísmo, no había hipocresía, no había nada de eso, no había enfermedad, no había celo, no había envidia, no había orgullo, no había vanidad, no conocían la muerte. El hombre era perfecto, tenía vida eterna. Después les hablo de la imagen de Dios. ¿Qué traemos nosotros la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Después se los voy a predicar. Pero es importante que usted y yo meditemos en este tema que estamos hablando. Ahí no había nada de eso. Dios lo puso en el huerto.
Todo era perfecto. Lo puso como un rey, como el administrador de toda su creación. El mayordomo, Adán era el mayordomo de todo lo que Dios había creado. El hombre era bendecido por la gracia de Dios. El hombre fue bendecido. Dios tiene un propósito, un plan divino. Dios no ha cambiado. El hombre cambió. Pero Dios tiene un plan divino para los hijos de Dios. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. De todas las bendiciones que Dios le dio, escuche bien, iglesia, le dio un pequeño mandamiento, un decreto. Y le dijo, ¿sabes qué? En el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán desobedeció. Tenía todas las bendiciones, como hoy en día la humanidad, pero no valora. No valoramos lo que Dios te está diciendo. Adán tenía todo. Solamente tenía que obedecer un pequeñito así, de un mandato, de un decreto, que del día que comiera de ese árbol iba a morir. Y no entendió. ¿Por qué, pastor, Dios puso ese árbol? Porque quería demostrarle al hombre que Él es Dios. Él es un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Un Dios todopoderoso, para que el hombre supiera que Él era el único que debía de adorar su iglesia, su pueblo. Le dio ese pequeño mandamiento para que supieran que Él era el grande, el poderoso, el soberano, creador del cielo y de la tierra, aún de usted y de mí, para que entendiera el hombre. Con ese propósito puso eso, para que entendiera el hombre, porque el hombre no es un Dios, es servidor de Cristo. Dios lo creó con un solo objetivo, para adorarle a Él, para darle toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria. Recuerde que estoy hablando de este hermoso tema, las dos naturalezas del hombre. En primer lugar, aquí iniciamos el tema. En primer lugar, el hombre natural viene de una raza caída y está muerto espiritualmente. Mire, hermano, en primer lugar, el hombre natural viene de una raza caída y está muerta. La condición del hombre allá afuera está muerto. Por eso no entiende lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que las cosas se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende lo espiritual, porque para él son locuras. Para él todo esto que nosotros predicamos, enseñamos, son locuras, porque su mente es carnal, su mente tiene egoísmo, tiene ego, aunque no lo quiere demostrar. ¿Pero por qué? Porque viene de una raza caída y entienda la condición del hombre. Por eso no puede discernir lo espiritual. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios. Solamente los hijos de Dios escuchamos esta palabra santa de Dios. Solamente la iglesia de Cristo. Solamente aquellos que tenemos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que nos la dio Jesucristo. Hermano, es importante que usted y yo entendamos este mensaje clarito. Lo más fácil estoy predicando, enseñando para que usted entienda y salga a predicar esta palabra santa de Dios. El hombre natural no puede, está muerto espiritualmente, no puede entender. Y a medida que voy a estar escuchando, escuche este mensaje, escuche lo que Dios dice en su palabra, porque el hombre natural está muerto espiritualmente. Desde que Adán pecó, hermano, todo ser humano nace con una naturaleza caída y pecaminosa. Desde la caída, desde que Adán pecó, todo ser humano nace con una naturaleza humana, una naturaleza caída y pecaminosa. Esa es la condición del hombre natural. Esa es la condición del hombre en esta humanidad. Precisamente por eso Jesucristo vino a esta tierra. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo que Adán hizo, que desobedeció a Jehová Dios de los ejércitos.
es importante. Quiero que abra su Biblia allí en Génesis capítulo 3, para que mire, hermano, la naturaleza. En primer lugar, el hombre natural viene de una raza caída y está muerto espiritualmente. Génesis capítulo 3, verso 6 al 10, lee así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, en el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí la voz, oí tu voz. Tuve miedo. Por primera vez en el vocabulario del hombre se oye la palabra miedo, tuve temor. Cuando comieron del árbol del bien y del mal, de la ciencia y bien y del mal, lo que Jehová Dios lo mandó, se le abrieron los ojos carnales. Estos ojos que usted y yo tenemos, carnales. El árbol, dice el verso 6, que era codicioso. Codició la mujer, codició, hace codicia por donde quiera en este planeta Tierra. Están muertos espiritualmente porque codician la carne, es lo que quiere. Allí podemos ver, se escondieron. Y le dijo Dios: ¿por qué te escondes? Es que estaba desnudo y tuve miedo. Y le dijo Dios: ¿quién te mandó? Que le dice: ¿has comido del árbol, del fruto que dije comieras? Hermano, usted conoce la historia. Le estoy dando esta palabra para que usted medite y entienda. Desde que Adán desobedeció a Dios, el hombre natural viene de una raza caída. ¿Cómo lo sé? Por la palabra santa de Dios. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Vaya conmigo allá a Romanos capítulo 5. Tenga abierta su Biblia ahí. Romanos capítulo 5. Quiero que medite esta palabra santa de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, lee así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estoy hablando de el hombre natural, en primer lugar del hombre natural, la condición del hombre que está en esta tierra, de la humanidad, la mayoría de la humanidad que no quiere nada con Cristo, que no quiere nada con Dios. Están muertos espiritualmente y se lo estoy comprobando con la palabra de Dios. Tenemos argumentos claros. Estas doctrinas que Jesucristo enseñó no son negociables. Son doctrinas fundamentales, no son negociables. Es la palabra santa de Dios la que usted y yo debemos predicar y enseñar allá afuera y aquí adentro, para que tengas claro conocimiento de lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Entonces, hermano, mire lo que dice Romanos 3:23. Aunque la sabemos de memoria, dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, desde que Adán pecó, toda la raza fue imputada por el pecado. El pecado es como un cáncer que corre por las venas, que corre en tu cuerpo, y es una maldición. El pecado es una maldición, es la muerte física y espiritual, especialmente la espiritual. Es una maldición. El pecado es la muerte, porque la muerte te condena a una muerte eterna por la eternidad. Por eso es necesario lo que Jesucristo dijo, que el hombre tenía que nacer de nuevo, ser regenerado. ¿Qué regenerado? Renacer de Dios.
En el segundo punto se lo voy a explicar más claro. Pero quiero que note, todos, la palabra de Dios dice, el pecado de Adán resultó en una ruina moral en toda la raza humana y todos los hombres infectados por el virus del pecado fueron infectados. Allí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 10 y 18, vea lo que es el hombre natural. La condición del hombre natural que no quiere nada con Dios. Verso 10, leo así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se ha perdido el temor de Dios. Hacen tantas cosas. Estoy hablando del hombre natural, la condición del hombre sin Cristo. Esto es lo que estoy aclarando. Con la palabra santa de Dios, como le digo, tenemos argumentos para predicar esta palabra santa de Dios. Y la palabra de Dios me da la autorización. Esta Biblia, la palabra santa de Dios, es la única réplica de fe que usted y yo tenemos. Como Dios nos habla y nos enseña. La palabra de Dios, esta Biblia, es inerrante. O sea, no tiene error. Los errores los cometemos los humanos. Ahora, recuerde que estoy hablando de la condición del hombre, el hombre natural. Ahora vaya conmigo allá al Salmo 14. Vean lo que dice Salmo 14, y allí tenga su Biblia abierta. Dice así Salmo 14 del verso 1 al 3, lea así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, como decía Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido, están muertos espiritualmente. Estoy hablando de la naturaleza del hombre, la condición del hombre caído, que está muerto espiritualmente. Esto es lo que estoy hablando, para que usted analice lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, va conmigo ahí mismo que es en el Salmo. Solamente le quiero decir Efesios capítulo 2 versículo 1, después se lo aclaro más. Efesios capítulo 2 verso 1. El hombre está muerto. Dios nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Seguíamos la corriente de este mundo. El hombre de las tinieblas, que es Satanás y sus demonios. También nosotros en un tiempo éramos hombres naturales, corruptos, llenos de maldad, de egoísmo, de hipocresía. Lo que había en nosotros era maldad. Lo único bueno que había en mí era hacer el mal. Pero gloria a Dios que tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Escuche bien, iglesia. Allí mismo, en el Salmo 51. Vaya conmigo ahí a Salmo 51. Estoy hablando del hombre natural. La condición del hombre que está caído. Que nace en pecado. Por eso no quiere nada con Dios. Mire lo que dice Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra vez se lo leo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de mi madre he nacido en pecado.
había corrupción. Por eso nadie, Dios miró desde los cielos, como dice el Salmo 14, a ver si había alguien que buscara a Dios. Pero era imposible. Iglesia, Dios está hablando a tu vida y a mi vida. El Espíritu Santo de Dios está hablando para que tú y yo enseñemos y prediquemos allá afuera a nuestra familia, a nuestros amigos. Que prediquemos la palabra de Dios, la verdad, no mi verdad, no su verdad, sino que la verdad de Cristo. Allí mismo en Salmo 58, miren lo que dice Salmo 58, versículo 3 y 4. Recuerde que estoy hablando del hombre natural, la condición del hombre que no quiere nada con Dios, que quiere hacer a Dios un diosito, a su manera, creen a su manera o a la manera de sus religiones, de su creencia, y no lo que dice Dios, sino lo que dice el hombre. Jeremías dice: maldito el hombre que crea en otro hombre. Miren lo que dice Salmo 58, verso 3 y 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde la matriz estaban dentro, se apartaron. Había corrupción, en maldad. Me consiguió mi madre, como dice Salmo 51:5. Ve el contexto. Se apartaron los impíos del matriz. Se apartaron los impíos. Está hablando del mundo, de la humanidad. Los impíos. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacen. Al niño usted no le enseña que sea rebelde cuando empieza ya sus caprichitos. Verso 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el espía, el áspid sordo que cierran su oído. No lo digo yo, es la palabra de Dios. Es fuerte la palabra de Dios, pero es importante que usted y yo entendamos qué es lo que está diciendo Dios. Jesucristo habla claro su palabra. No anda con fuego, no anda con chiquilladas, no anda soplando la espaldita a alguna persona. Hable la verdad, diga lo que Dios dice. La verdad está en Cristo, en su palabra santa de Dios. No en mi verdad, no en su verdad, en la palabra santa de Dios. Por eso es importante que usted y yo analicemos esta gran verdad. Esa es la condición del hombre natural. Por eso no puede buscar a Dios. Abra su Biblia nuevamente, regrese allá a Romanos. A Romanos capítulo 8. El hombre, estoy hablando del hombre natural. En primer lugar estoy hablando del hombre natural. Recuerde que estoy hablando de las dos naturalezas del hombre. Es importante que usted entienda el mensaje, lo que Dios está hablando. Por eso lo llevo paso a paso, para que usted entienda. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, para que sea clara la palabra de Dios y que no haya engaño, sino que usted entienda lo que el Espíritu Santo de Dios le dice. El hombre, la condición del hombre. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Lea así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios, ¿qué es designio? Los pensamientos que hay en la mente del hombre. Es pura maldición, es pura corrupción, pura carnalidad, deseo carnal, avaricia, egoísmo, celo, amargura, todo lo que el mundo ofrece. Es carnalidad. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. No pueden entender, no pueden discernir esta palabra. Porque desde que nacen en pecado. Recuerde que le estoy hablando la condición del hombre impío, del hombre natural. El verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque son carnales. El deseo que hay en ellos, la carne, está buscando la carne. Por más que usted le dé, no la va a llenar, iglesia. Por más que usted y yo le demos a la carne, nunca la va a llenar. Por eso son carnales, impíos, que no quieren venir a Cristo porque quieren buscar a Dios a su conveniencia.
donde no se le prohibía nada. Nosotros aquí no prohibimos nada, aquí predicamos la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que cambia a las personas, no soy yo. Yo no tengo poder ni para cambiar una cucaracha, menos a un pecador. ¿Está entendiendo? El único que tiene el poder se llama Jehová Dios de los ejércitos, Cristo, el Hijo de Dios. Así de que, mi hermano, estoy hablando de la condición del hombre natural. Desde que Adán pecó, la raza caída. Ahora, vea allí, vaya conmigo, allí a 1 Corintios. No puede comprender a Dios. ¿Por qué no puede comprender a Dios? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Por esta razón no puede comprender. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto se tiene que discernir espiritualmente. Y el segundo punto es donde le voy a enseñar la nueva naturaleza, el nuevo hombre. ¿Por qué razón es importante que nosotros prediquemos allá afuera? Que el hombre impío entienda que está muerto sin Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Separado de Cristo dice, separado de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, encontrará esta verdad. Así de que, mi hermano, escuche. Ahora, vea allí mismo en 1 Corintios, versículo 11 en adelante hasta el 14, lo voy a leer para que usted entienda. Dice el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que mora, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y allí, hermano, solamente los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, cuando le explique esto, le voy a explicar correctamente lo que está diciendo. Otra vez se lo digo, porque el verso, 1 Corintios capítulo 2, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Solamente el Espíritu que mora en mí. ¿O no sabéis que tu cuerpo es el templo de donde habita el Espíritu Santo de Dios? O sea, Dios mismo. Solamente Dios, el Espíritu Santo, puede saber lo que hay en el hombre. Verso 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. La iglesia, usted y yo, que hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el que viene de Dios. Cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y eso se llama la regeneración. ¿Qué es regeneración? Renacer, desnacer Dios. Eso es lo que le voy a estar explicando en el segundo punto. Pero grábese eso. ¿Por qué razón? El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Aunque digan que creo en Dios, que creen en creen a su manera. Aún muchos cristianos, entre comillas se lo digo, miren mis dedos, aún creen a Dios en su manera. Vienen cuando quieren, buscan a Dios cuando quieren. Hermano, es triste cómo el mundo se está desviando. El sistema del mundo los está sacando de las iglesias. Ya no tienen temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Ya no quieren nada con Dios. Es triste. En un tiempo se gozaban alabando y glorificando a Dios. Y las prédicas que predicamos, amén, gloria a Dios. Dios habla mi vida. Y ahora, papá, escuche, iglesia, lo que el Espíritu Santo de Dios te está hablando en esta hora. El verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo que yo hablo no es enseñado con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Lo que yo predico, no predico con sabiduría humana, sino con la espiritual, con la del Espíritu Santo, porque he sido regenerado, he renacido, he sido bautizado con el Espíritu Santo desde que entregué mi vida a Jesucristo, que nací de nuevo. Ahora puedo discernir esto. Pero los hombres naturales no
no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerde que estoy hablando del hombre natural. Escuche bien. Perdón, estoy hablando del hombre caído, del hombre natural. La naturaleza humana viene de una raza caída. Por eso no percibe lo espiritual, no entiende las cosas espirituales. Sin Cristo están condenados a una muerte eterna. ¿Quién lo dijo, pastor? Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el pastor de pastores. Sin Cristo, escuche bien otra vez, se lo repito, sin Cristo el hombre está condenado a una muerte eterna. Es una maldición el pecado. El hombre sin Cristo está condenado a una muerte eterna. ¿Quién lo dijo, pastor? El pastor de pastores, Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, vino a enseñar estas verdades, a enseñar estas doctrinas, para que los seguidores de Cristo, que somos nosotros, sus hijos, que somos seguidores de Cristo, no de una religión, no de lo que diga el hombre, no de una dominación, sino que somos seguidores de Cristo. Aquí se les ha predicado y le ha enseñado que usted y yo somos seguidores de Cristo. Es importante. Y que religión significa alguien que está ligado con algo. Eso es religión, algo que está ligado con algo. Y si yo hablo de religión, mi religión es Cristo, Jehová Dios de los ejércitos, porque estoy ligado con Él. Por fe creo en Él. Por fe lo adoro, lo alabo y lo glorifico. Por fe creo que está aquí en medio de su iglesia. Esta es mi religión. Si voy a hablar de religión, alguien que está ligado con algo. Y yo estoy ligado con Cristo. Cristo imputó su gracia divina en mí. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ahora estoy ligado con Él. Así es de que, hermano, esto es la realidad. Entonces, hermano, por esa razón, escuche bien, por esa razón el hombre natural necesita una nueva naturaleza. Por lo que ya estoy estudiando del hombre natural que está caído, muerto espiritualmente, desde que Adán pecó, desde que nace muerto espiritualmente. No quiere nada con Dios. Por esa razón, grábese esta, por esa razón tenemos que predicar la nueva naturaleza, o sea, el nuevo hombre, aquel que ha nacido de Dios y no de un hombre humano, una mujer humana como usted y yo hemos nacido. Ahora sí, en segundo lugar, la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Escuchen, en segundo lugar, recuerden que estoy hablando de las dos naturalezas del hombre. Ya hablé en primer lugar del hombre natural, que está muerto espiritualmente. Ahora quiero hablar en segundo lugar, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, que es lo más importante. Que usted entienda y que los impíos allá afuera entiendan que sin eso no pueden llegar al reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan y ahí téngalo abierto. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Usted conoce la historia, si no la conoce, léala. Todo el capítulo 3 de Juan. Es más, lea Juan, es un libro hermoso, maravilloso. El verso 3 dice, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Estoy hablando del hombre, la naturaleza, la nueva naturaleza, del hombre nuevo, del nuevo nacimiento, la persona regenerada. ¿Qué es regenerada? Renacer, nacer de nuevo, nacer de Dios. Y se lo voy a explicar con la palabra de Dios. Otra vez leo Juan capítulo 3. Voy a leerlos del 1 al 6 para que usted entienda. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios
con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor Joaquín Rojas? No, el pastor de pastores, Jesucristo. Estas son doctrinas fundamentales que no tienen, que no son negociables. Jesucristo lo enseñó. Verso 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús una vez más: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo es. El verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carnita es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo. De nuevo, iglesia. Usted nació de un hombre y de una mujer humana. Mi papá y mi mamá. Yo nací de mi papá y mi mamá. Eran humanos. Hombres naturales. Pero Jesucristo vino a enseñarme que para poder entrar en el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. No hay otra forma. Si usted quiere llegar a la presencia de Dios, están en ese lugar santísimo, gozándose por la eternidad en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Gozar por la eternidad, vida eterna. Muchos dicen es que va al cielo. Hermano, si no entiendes estas doctrinas de Jesucristo, una mala noticia: no puedes ir al cielo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, no soy yo. Es su palabra santa de Dios. Son doctrinas que Jesucristo enseñó. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, mira, carnita es. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Ahora, brinque allí a Juan capítulo 1. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Esto es el nuevo nacimiento. Lo que Jesucristo está enseñando, esta doctrina. Juan capítulo 1, versículo 13, lee así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche, usted y yo nacimos de hombres, de mujeres humanas, naturaleza humana. Pero Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Porque lo que es carne, carne es. Tenía que nacer del Espíritu de Dios. Nacer de nuevo. Una nueva naturaleza. Un nuevo hombre. Y esto lo tenía que hacer a la manera de Dios, no a la manera del mundo, que ellos creen a su manera. Hacen a Dios a su manera, a un Diosito, a mi manera. Lo adoro a mi manera, como yo quiero, no como Él quiere. Le obedezco a mi manera. Hoy me santifico un rato y me olvido toda la semana. Si te vi, ni me acuerdo. Escuche bien. Otra vez leo Juan capítulo 1, verso 3. Esto es importante. Equivocarte en esto, iglesia, es muerte seguro, muerte eterna. Verso 13. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Dios, que el nuevo nacimiento tiene que nacer de arriba, de Dios, del Espíritu Santo. Que lo que Él va a engendrar es el Espíritu de Dios. Que vivifica. ¿Qué es vivificar? Que Él te da una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Que Él te resucita. Porque tu espíritu estaba muerto desde que Adán pecó. Está muerto. Él te da vida nueva. Hermano, Él vivifica tu vida y mi vida. Te da vida nueva. Te resucita. Así cuando una persona se anda ahogando, que le da aire, que no tiene aire, le da aire boca a boca y dice: lo reviví. Eso es lo que quiere decir vivificar. Dios, Jesucristo, ha vivificado, te ha dado, te ha resucitado
como cuando una persona le da un ataque al corazón. Le estoy dando simplemente un ejemplo, lo que es Jesucristo, lo que es el nuevo nacimiento. Cuando le empiezan a dar, que le dan aquellos eléctricos fuertes para a ver si lo resucitan. Y de tanto lo vuelven a la vida. Y le dice que no le tocaba. Es que es una mentira del diablo, iglesia. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito divino para que entiendas lo espiritual y no camines en lo carnal. Iglesia, eso, cuando le das eso, le das vida. O sea, lo revives. Eso es lo que Dios, lo que el Redentor, Jesucristo, vino a hacer con nosotros. A darnos vida nueva, a revivir tu espíritu y mi espíritu. Porque estábamos muertos. Teníamos que nacer del Espíritu Santo de Dios de arriba. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso es el nuevo nacimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo allá a Efesios capítulo 2. Escuche, ¿por qué tienes que nacer de nuevo? Todo lo que he estudiado del hombre natural, el impío no puede entender. Pero usted y yo necesitamos que predicarles. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a oír la palabra de Dios? Efesios capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra santa de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas ¿qué? Muerto, tu espíritu estaba muerto espiritualmente. Murió Adán. El hombre nace muerto espiritualmente. Él nos dio vida, nos resucitó. El espíritu Él imputó. Su espíritu nos dio vida. ¿Está entendiendo, iglesia? Y esa vida viene del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es de Dios. De lo que no es engendrado ni sangre de carne, sino de Dios. ¿Está entendiendo? Y si no entiende el hombre impío las dos naturalezas, por eso le dije, los hijos de Dios, solamente los hijos de Dios, se lo repito otra vez, solamente los hijos de Dios, tenemos dos naturalezas. La naturaleza humana y la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Está entendiendo? Ese es el nuevo nacimiento. ¿Por qué, pastor? Porque dice el 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo que dice el verso 2. Estoy hablando de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de este planeta Tierra, su sistema, conforme a los príncipes de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que gobierna la potestad del aire? ¿De quién está hablando? Satanás y sus demonios. También nosotros éramos por naturaleza igual que los demás, siguiendo las corrientes, el sistema del mundo, lo que el mundo está ofreciendo. Es maldad. Usted póngale allí todo. No quiero salirme del tema, pero hermana, la corrupción está a la orden del día. Es triste, hermano, lo que está pasando en este planeta Tierra. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de la carne, en esta carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De quiénes éramos hijos? Se oye feo, ¿verdad? Se oye fuerte, pero es la palabra santa de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino a revelarte esta verdad, no mi verdad, es la verdad de Dios. No es su verdad, no es mi verdad. Es importante, iglesia. Parece que no, pero es importante que usted y yo entendemos el nuevo nacimiento. Ahora, vaya conmigo allá. O sea, ahora el nuevo nacimiento es un nuevo hombre, vivificar, o sea, darle vida. Ya le expliqué eso. Vaya conmigo allá a Primera de Pedro. Allá está al final.
Primera de Pedro. Escuche bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Lea así. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué necesitamos una nueva naturaleza? La de Dios. Porque mire, verso 3, siendo renacidos, tenemos que renacer. Nacer de nuevo. Verso 3, 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, corruptos en el pecado, sino de incorruptible, de la de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que renacer, nacer de nuevo. Porque en la palabra santa de Dios, le estoy dando versículos claves, pero usted lea la palabra de Dios, estudie todo esto. Aquí hay mucho más. Hermano, esto solamente le estoy dando versículos claves, pero no le voy a dar todos. Hay mucho más de esto. Abra su Biblia ahí en Segunda de Pedro, ahí adelantito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Léase. Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? De la naturaleza, ¿cuál naturaleza? Naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez se lo leo. Estoy hablando de la vida que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nos resucitó. Estábamos muertos por el pecado. La naturaleza humana, de todos los pasajes que le enseñé, que hay mucho más. Otra vez leo el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, de Dios espiritual, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de este mundo lleno de maldad, a causa de la concupiscencia, a causa de la maldad. Hermano, es clara la palabra de Dios, es santa la palabra de Dios. Por último, quiero que vaya conmigo allí a Efesios capítulo 4. Recuerde que estoy hablando en segundo punto, la naturaleza, la nueva naturaleza. O sea, el nuevo nacimiento, que hemos sido renacidos, nacidos de Dios. Que el hombre, si no tiene este nacimiento, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué lo dijo Jesucristo? No puede. A la iglesia, al cielo, a la tierra nueva, al tercer cielo. Ninguna persona va allá porque sea bueno. La palabra Jesucristo de Dios dijo que para entrar en el reino de los cielos, para estar con Él donde Él quiere que esté, donde yo esté, vosotros también estéis, en una tierra nueva, gozando por la eternidad. Si quieres estar donde está Cristo, por la eternidad, tienes que nacer de nuevo, renacer de nuevo, el nuevo hombre. Si no, nanay. No, que mi abuelito, tatarabuelo es muy bueno. No, hermano, al cielo, a ese lugar santo, con Dios no se llega porque seas bueno. Se llega por el nuevo nacimiento. ¿Está entendiendo, iglesia? Sin eso no hay. Ni te hagas ilusiones, ni engañes a las personas. Si vas a predicar allá por las calles, porque andan donde quiera, andan predicando por las calles, están predicando puras burradas, puras tontadas. Por eso hay tanto desorden en este planeta Tierra. Por eso en cada esquina tú miras iglesias según iglesias. Qué triste y qué verdad, qué lamentable, es una verdad. Pero una cosa te digo, y siempre te lo he dicho y grábate esto. Yo respeto, pero no porque respete a esta humanidad, quiere decir que yo estoy de acuerdo. Yo estudio la palabra de Dios. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine para no venir a enseñarte tontadas, venir a enseñar lo que Dios te dice. Ya tiene allí abierta su Biblia en Efesios 4. Miren lo que dice Efesios 4, con este término. Efesios capítulo 4, verso 21 a 24, lee así. Y si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Escuche, si en verdad habéis oído a Jesucristo y habéis entendido por el Espíritu Santo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, si en verdad el Espíritu Santo te está enseñando, revelando esta verdad conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate. Los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nos hemos despojado del viejo hombre. Tenemos un nuevo hombre, la nueva naturaleza, la divina, la espiritual. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. Ahora, verso 24, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu, en nuestra mente. Renovaos en el Espíritu Santo con que fuiste bautizados. Verso 24. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos del nuevo hombre. Vestidos. Hermano, esto es vestidos del nuevo hombre. Quítate este traje mugroso. Cuando Dios me sacó de allá, me dijo, hijo mío, tu traje, tu ropa no me gusta. Me dijo, quítatela. Y me lavó con su sangre preciosa mi ropa y me puso una ropa nueva. Y me hizo una nueva criatura. Por eso estoy predicándote hoy en día, dando testimonio de la grandeza de Jehová Dios. Al Dios que yo adoro y glorifico. Le doy alabanza, le doy toda la honra y toda la gloria. Iglesia, entiende lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo. Ojalá y en esta hermosa mañana que tú hayas entendido lo que Dios dice en su palabra. Y esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes y para todos ustedes y para mi vida, y llevar este evangelio santo allá en las calles. Que Dios te bendiga, hermano.